Hoy en versión beta, en tiempos donde las computadoras se quieren parecer a los celulares y los celulares a las computadoras, veremos. Hablaremos de sismos y temblores con nuestro invitado Víctor Aristizábal. Descubriremos nuevas formas para reducir la velocidad en las calles. También hablaremos de módulos, sensores inalámbricos y mucho más en nuestro programa de hoy, aquí en versión beta. Después de esta pausa, no se mueva porque le contamos cómo es todo el movimiento de la Tierra precisamente cuando se genera un sismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo los seres humanos para que nuestra Tierra se esté moviendo cada vez más? Nuestro invitado nos explica después de esta pausa. En los últimos días, redes sociales, noticieros, medios de comunicación han estado cubriendo lo que está pasando en nuestro país vecino Ecuador. Situaciones como esta, Sebas, Sí. señor. No, nada, situaciones como estas. Que situaciones como estas nos ponen a pensar todo el tiempo en si los seres humanos estamos capacitados, tenemos las condiciones necesarias, si la tecnología nos ayuda a sobrevivir a catástrofes naturales como estas, por un lado, y también, ¿será que estamos haciendo nosotros algo para que ayudemos a nuestra querida Tierra a que ella se esté moviendo cada vez con más fuerza? Pero es que uno, por más que lea cosas en internet, nunca está preparado. O sea, dicen el triángulo de la vida, dicen no grite, no corra, no se tire por las ventanas, pero es que empieza a temblar y todo el mundo se descontrola. O sea, primero porque uno no puede estar en la casa diciendo, listo, como mira la nube, entonces va a llover. O como mira el sol, listo, va a hacer calor, entonces puede haber cualquier tipo de situación alrededor de eso. Pero un temblor, no como dice, no, es que va a temblar hoy, entonces mantengamos la calma. Tal vez nosotros no, Sebastián, pero por fortuna muchos científicos sí le siguen apostando al conocimiento de estos movimientos de la Tierra. Y hoy está con nosotros Víctor Aristizábal. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Víctor, bienvenido a versión beta. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo va todo, Víctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siéntate, estás en tu casa, Víctor. Primero tenemos que aclarar qué es eso de las placas tectónicas, cómo son, cómo se mueven y por qué son ellas las que generan estos movimientos en la Tierra. Bueno, lo primero que hay que entender es que nuestro planeta Tierra a nivel superficial está compuesto por diferentes placas de tierra que se mueven dentro del manto de la Tierra. Por ejemplo, nuestro país está ubicado en una de las placas tectónicas, como se ve en la figura, la placa sudamericana y la placa Nazca, Sí. como podemos ver ahí. Entonces, las líneas rojas que aparecen en la figura, lo que nos muestra es qué son los límites de las diferentes placas que hay en todo el planeta. Entonces nos vamos a centrar más precisamente en la placa que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, en esta figura podemos ver de que las placas pueden moverse de diferentes maneras. Una de las maneras como se puede mover es la que se denomina límite divergente, que la placa lo que hace es separarse. Exacto. Ahí se siente igual, qué pena interrumpirte, ahí se siente igual temblor o qué se siente cuando la placa se separa. También, sí, es otra manera pues como se mueve la placa y puede también hay algún tipo de movimiento, correcto. Tenemos el otro que es el límite convergente, que es cuando ya las placas van a encontrarse y chocan y también genera un tipo de temblor. Y tenemos la otra manera de interaccionar de las placas que es de esta manera, que lo llamamos la falla transformante, que de alguna como que se rozan porque una se mueve en un sentido y otra se mueve en el otro. Como podemos observar en el caso de nosotros, de nuestro Sudamérica, las placas, como podemos ver en la figurita, acá abajo, mire que las placas se mueven de una manera convergente, que es cuando ya chocan y por eso allí se producen las cordilleras, ese tipo como de montañas que salen, es producto del choque de las dos placas como tal. ¿Y en esa medida también nuestros sismos son convergentes? ¿O pueden esas placas moverse de una forma distinta a pesar de estar ahí? Correcto. Por ejemplo, vamos a ver el caso particular de nosotros. En esta otra figura tenemos la placa de Nazca, como la que está en Víctor, anaranjado. si querés, parémonos por aquí para que te quede más fácil contarnos. Entonces entendemos, el océano, o sea, nosotros vamos y lo que vemos es el océano. Exacto. Debajo está la parte de la corteza oceánica, o sea, lo que veríamos ahí como toda la superficie del lecho. Exacto. Y ya debajo está la gran placa de Nazca, que es la que entra por debajo de la placa suramericana. Como están en un límite convergente, ellas chocan. Pero entonces la placa de Nazca comienza a incrustarse por debajo de la otra placa. Entonces las dos, al hacer contacto por fricción,
ellas quedan ahí bloqueadas, como lo comenta la figura. Okay. Pero ya almacenando energía, va almacenando energía, como podemos ir viendo en la siguiente figura. Mire que van almacenando energía y ella se va tensionando, va esperando hasta un punto tal de que cuando ella se suelta por algún hecho, como comentan ahí, por el crecimiento pues, del océano, o sea, almacenando energía en el transcurso del tiempo que puede tardar 10 años, 50 años, realmente no es claro, no es fácil predecir cuánto podría tardar hasta que las dos placas se sueltan entre sí. Y es lo que nosotros sentimos como un movimiento en la superficie de las placas, que es lo que nosotros interpretamos como un terremoto. Víctor, estoy haciendo como atando rápido diferentes temas que acabaste de decir. O sea, si decimos que hay un calentamiento global, que están subiendo los niveles de los océanos por el calentamiento global, también podríamos decir que hay mayor probabilidad de tener sismos por este tipo de situaciones de placas. No necesariamente, porque el núcleo de la Tierra siempre es un lugar muy activo, manejamos altas temperaturas y por eso es común, por ejemplo, los volcanes, que parte pues, de los fluidos que hay al interior de la Tierra con altas temperaturas salen a la superficie terrestre, lo que nosotros vemos como un volcán, pero no necesariamente. Por ejemplo, esta figura nos permite ilustrar un poco mejor. Mire acá el deslizamiento entre placas, lo que llamamos el foco o hipocentro. Entonces, ese movimiento viaja a través de la Tierra y nos llega a la superficie, que es donde nosotros tenemos nuestras construcciones. Y estas superficies se ven afectadas por dicho movimiento y eso es lo que nosotros llamamos un terremoto. Víctor, aquí en esta imagen hay otra cosa que es importante y es que uno escucha siempre cuando hay un acontecimiento de estos de el epicentro y las ondas o las réplicas que hay. ¿Cómo es eso? O sea, hay un solo punto, un lugar específico en el que el movimiento de la Tierra es más fuerte, que es donde chocan las placas, y el resto es como la resonancia que va teniendo ese movimiento. Exacto. Por ejemplo, acá, en la anterior figura, llamamos foco hipocentro, es donde se produce más precisamente el deslizamiento. Epicentro lo llamamos, es la ubicación de ese hipocentro, pero en superficie. Tengo una pregunta, ¿es más peligroso o es más intenso si está a mayor profundidad o si está a menor profundidad? Es más intenso si está a menor profundidad porque no llega con mayor intensidad a la superficie. Ok. Y en esta gráfica, en esta figura que tenemos ahí, podemos observar que existen tres tipos básicos de ondas. Tenemos las ondas P, ondas primarias o muy rápidas o longitudinales, así se les conoce en la literatura. Tenemos también las ondas S o secundarias o transversales, y tenemos estas últimas ondas que son las ondas superficiales, donde en la siguiente figura podemos ver que acá están la forma como ellas oscilan, pero lo importante aquí es entender que las ondas que primero llegan son ondas de muy bajita amplitud, es decir, que solo se sentiría un sismo muy leve. Pero las segundas ondas que llegan atrás, que son más lentas, tienen una intensidad mayor, y las más destructivas para nuestras construcciones son las ondas superficiales que llegan de últimas. Ese es el orden en el tiempo de llegada. Este es el movimiento entonces que hay realmente cuando hay un terremoto. O sea, nosotros venimos a sentirlo ya cuando está por aquí más fuerte, pero él viene moviéndose desde ese rato despacito y hasta que llegue al punto más fuerte. Y los tiempos de retardo pueden alcanzar alrededor de 30 segundos, 60 segundos según la profundidad del hipocentro. Entonces, por ejemplo, en Japón es muy típico usar las ondas P para generar una alerta temprana, porque como ellas llegan primero, entonces la gente tiene un minuto para que se pongan en un lugar seguro. Exacto, porque ya saben que vienen las más destructivas atrás, la que puede acabar con todo. Nosotros entendemos que ya haya lugares dentro del planeta que tienen mucho movimiento sísmico, pero en Colombia ¿eso cómo está? O sea, ¿podemos ser también un país con tanta sismicidad, solo que no le ponemos cuidado, o es finalmente que no hay tantos movimientos sísmicos dentro del territorio? Por ejemplo, en la siguiente figura podemos observar el llamado cinturón de fuego. Este cinturón de fuego, como está ilustrado en la región amarilla, digamos la región con mayor actividad sísmica en el planeta. Entonces, donde podemos ver que ahí está pues la parte sudamericana, y obvio que también está la parte correspondiente a Japón. En esta otra gráfica es interesante también observar que este es el mapa de riesgo sísmico en la América Latina, y como era de esperarse, en los bordes del continente deberíamos de esperar mayor riesgo sísmico. Claro. ¿Por qué?
porque allí están limitando las dos placas tectónicas, la de Nazca y la sudamericana. Acá se han hecho pues los estudios y lo que está en café y en rojo, digamos que son la región de mayor sismicidad y por ende pues va a haber mayor riesgo sísmico como tal. Víctor, pero decía Sebas ahora una cosa que es importante. ¿Cómo nos preparamos? O sea, ¿cómo sabemos? Si tenemos mapas como estos, si ya tenemos aparatos que nos ayudan a medir el movimiento de la Tierra, ¿por qué no hemos sido capaces de lograr predecir, digamos, gracias a la ciencia con más anterioridad, que va a haber un terremoto para salvar vidas y evitar una catástrofe como lo que está pasando hoy en Ecuador, por ejemplo? Por ejemplo, predecir de que va a haber un sismo es muy complicado. Lo que sí se puede tener de pronto es alguna idea estadística o probabilística. Posiblemente en los próximos años podría presentar un sismo de, por ejemplo, de magnitud 7, pero se hace desde un punto de vista más estadístico. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza las placas cuándo se van a mover y de qué manera van a empezar a fallar. Eso realmente en este momento no estamos en capacidad de hacerlo. Pero, por ejemplo, en la figura anterior podemos mirar, por ejemplo, el riesgo sísmico en Colombia. Nos damos cuenta que, por ejemplo, que es en el Chocó, en el Putumayo, el riesgo sísmico es muy alto. ¿Y por qué la parte como una O? O sea, porque, bueno, la parte costera, pues ya nos explicabas como la parte de placas que se están uniendo. ¿Y en la parte del interior del país también? Pero es porque por ahí está parte de las cordilleras, la parte que es más montañosa. Recordemos que los choques de placas pueden generar las cordilleras como tal. Entonces eso de alguna manera ya son fallas geológicas que corresponden al contacto de las placas tectónicas. Entonces son lugares que tienen actividad de alguna manera. También vale la pena observar que, por ejemplo, en Antioquia, más específicamente en Medellín, tenemos que el riesgo sísmico no es cero, es intermedio. O sea que es algo que, por ejemplo, nuestros dirigentes deberían de tener presente. ¿Cuáles son las prevenciones o los cuidados, Víctor, que hay que tener y que las ciudades, no solamente las personas, sino que las ciudades deberían ir también desarrollando para este tipo de eventos? Tú mencionabas ahorita Japón, es un caso bastante particular. Ellos ya han logrado, pues obviamente no se puede intervenir del todo ni de la mejor manera, evitando al 100% los riesgos y los peligros, pero sí han logrado hacer muchas cosas para poder evitar grandes catástrofes. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, en el caso de Medellín específicamente, se debería de tener, digamos, más planificado la forma como crece la ciudad, dónde se hacen los asentamientos, cómo se debe construir. Debe ser, digamos, diseños ya estructurales que de alguna manera esté preparado para recibir cierto tipo de sismos de cierta intensidad. Cosa que, por ejemplo, lamentablemente en la actualidad no sucede. Por ejemplo, cuando uno se va para las comunas, es muy común encontrar viviendas que no tienen ningún tipo de diseño estructural. Básicamente lo que hacen es pegar adobe sobre adobe y eso quiere decir que cuando llega un sismo puede tumbar una casa como si fuera una casa de naipes, porque no están preparados para eso. Entonces eso es preocupante porque, por ejemplo, a Medellín no llega un sismo de esta magnitud, puede acabar prácticamente con más de media ciudad, porque no estamos preparados para eso. Víctor, pero nosotros tenemos muchos libros y de pronto incluso desde los colegios nos han venido preparando los temas de qué debe hacer uno frente a un sismo. O sea, supongamos, listo, no hay prevención, supongamos que no hay un plan que se esté desarrollando a lo largo del territorio, que hay algunos lugares donde sí hay unos edificios con mejores asentamientos, pero que hay otras situaciones en que finalmente no se pueden dar. Pero entonces ya hay un sismo, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el momento del sismo lo único que podemos hacer es ubicarnos en las zonas recomendadas como seguras, como pueden ser los marcos, debajo de los marcos de las puertas, ese sí es verdad, bajo una mesa. Decían que no es verdad lo de los marcos de las puertas. Digamos sí. Que es más probable de que de pronto salgas herido, porque si se te cae un muro, mire que la parte que no caería sería en el marco. O de pronto si estás en una cama, el muro caería sobre la cama. Entonces digamos que es una primera manera de protegerte. Y también, como lo recomienda en los edificios, no usar los ascensores porque podrían también colapsar de alguna manera y todo esto. Pero digamos que son prevenciones, digamos, en el momento inmediato. Y muy básicas también. Hablemos un poquito, Víctor, de lo que pasó en Ecuador. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál de estos movimientos que nos acabas de explicar fue el que sucedió? ¿Cuál fue la escala?
estamos viendo unas imágenes y durante todos estos días las imágenes han sido aterradoras de lo que sucedió en Ecuador. Háblanos un poquito de este caso. Bueno, entonces en esta figura que tenemos allí nos muestra que el epicentro fue cerca de Pedernales. Allí fue el movimiento de las placas fue como la que mostramos ahorita, la que es la forma convergente, porque esa es la típica pues de la placa de Nazca con la sudamericana. Y simplemente hubo un rompimiento, mire que fue el epicentro. Recuerde que el epicentro es el lugar en superficie, es decir, en el centro como tal de la ciudad. Y el mapita que tenemos ahí nos muestra unas rayitas en intensidad. Si se dan cuenta, lo que es en rojo más grueso y más oscuro es porque allí fue el epicentro. Y a medida que nos vamos alejando del epicentro, obvio que la intensidad del sismo es menor. Pero mire que la figura nos muestra que en Colombia, por ahí por el lado de Putumayo y esa parte sur de Colombia, también se sentía, digamos, parte de ese sismo como tal. Podemos observar, como les comentaba ahorita, en las figuras pues, de las casas y de los daños que produjo el temblor, es muy común encontrarse, por ejemplo, esta figura de que las casas más pequeñas, en comparación de los edificios que tienen 3, 4, 5 pisos, están más destruidas, pero es porque carecían de una estructura adecuada para soportar el sismo. Realmente los daños que se han producido realmente es porque estas ciudades no se han pensado de una manera planificada para poder crear una infraestructura que esté de acorde para poder soportar los sismos. ¿Listo? Víctor, hay un mito masificado del tema de es mejor una ciudad donde tiemble mucho porque probablemente no haya tanta acumulación de fuerza, no haya tanta acumulación de energía y no se va a liberar en un solo momento, sino que se libera en pocos instantes, o sea, se va liberando de a poquito. Es mejor que hayan muchos sismos pequeños, o sea, o leves, o que haya un sismo grande, o sea, o eso no tiene nada que ver y puede pasarlo. Sí, digamos que en esa afirmación hay algo de cierto, porque es que uno se puede imaginar las dos placas como si estuvieran presionando algún resorte. ¿Qué pasa si yo voy presionando lentamente el resorte por mucho tiempo? Él se va comprimiendo cada vez más, entonces el momento que yo suelte el resorte, él va a pegar más duro o va a lanzar algún objeto más duro. Entonces, ¿qué pasaría si yo aprieto el resorte levemente y lo suelto? Mire que la energía que él libera va siendo más lenta, digamos es menor. Entonces uno esperaría que el movimiento de superficie, es decir, el sismo, fuera de menor intensidad. Por eso unas veces se pueden tener fallas geológicas y en estas fallas, por ejemplo, no se puede sentir actividad, pero puede ser que está acumulando la energía ahí y puede llegar que en un momento dado la libere toda y entonces eso puede ser catastrófico. Víctor, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Mucho gusto. ¿Y nosotros? Sí. Y ustedes no se muevan porque después de la pausa le vamos a contar también cómo otras 3 instituciones educativas de la ciudad de Medellín se unieron precisamente para investigar estas vibraciones de la Tierra.